Bienvenidos a un nuevo capítulo en el canal. Hoy es el día en que los fichajes son clave, así que vamos a empezar directamente con ellos porque estos son los más importantes que vamos a hacer hasta ahora en las 2 temporadas que llevábamos. Así que con esto yo creo que nos tenemos que clasificar por lo menos mínimo a la Europa League. Mínimo yo creo que podemos clasificarnos. La suerte nos ha sonreído esta vez, pero tenemos un problema. Y es que yo tengo preseleccionados algunos jugadores y como podéis estar viendo, Hakimi está en el West Ham, Reece James está en el Aston Villa, Gravenberch también está en el Aston Villa, O'Reilly también está en el Aston Villa y Take Kubo está en el Newcastle. Estos son los jugadores que he preseleccionado para la nueva temporada y está muy bien porque es que entra además en las condiciones que tenemos porque no pueden estar en el top 5 de la liga. Así que esto es lo que he preseleccionado, pero tenemos un problema. Y es que el club solo nos ha dado 151 millones y 151 millones casi se me va en un jugador. Así que me va a tocar vender muchos jugadores de la plantilla para intentar sacar bastante dinero. Y el primero que iba a aparecer por esta puerta era Hakimi, venía del West Ham. Me ha costado 75 millones, así que ya tenemos lateral derecho para toda la temporada completa. El siguiente que llegaba era O'Reilly, venía del Brighton, venía para cubrir la posición del MC. Este jugador me gusta muchísimo, por cierto. Entra en los planes, así que ya tenemos otro fichaje. Y así cerrábamos la plantilla y llegaba el tercer fichaje, que era Luka Romero. Venía procedente del Villarreal, nos había costado 20 milloncitos, tenía 21 años, así que ya cerrábamos la posición de extremo derecho. Y llegaba la hora de jugar el primer partido de la Premier, nos tocaba contra el Fulham y finalmente esta era la plantilla con la que íbamos a competir este año. Habíamos modificado todo el lado derecho, así que tenía 100% de confianza en estos jugadores. Vamos a ver cómo les va en el primer partido de liga. Y así es como terminábamos el primer partido con un 3-2. Empezábamos muy bien en la Premier porque empezábamos con una victoria. Y llegaba un momento clave porque nos tocaba enfrentarnos al Arsenal. Ellos iban cuartos, nosotros quintos. Pues era momento de jugar el partido, así que vamos allá a ver qué tal. Vale, tenemos una contra. Uy, es que el Arsenal no se mueve, ¿eh? El Arsenal no se mueve para defender, está ahí plantado. Qué bien, Depay. Uff, la primera. Ojo, Jove. ¿Sí? No, qué parada. Pues nada, chicos, partido de 0-0, aburridísimo. Así que nada, vamos a ver cómo nos van los siguientes partidos. Vamos a simular un poco hasta encontrarnos a un equipo grande. Nos toca enfrentarnos al Manchester City. La clasificación va así. Nosotros estamos actualmente primeros con 14 puntos y ellos segundos con 13. Si ganamos, está bien porque ya nos vamos con 4 puntos de ventaja, por ejemplo, contra el City. Pero si perdemos, bajaríamos, yo creo que a la tercera posición, más o menos, cuarta, tercera, cuarta. Así que vamos a por el partido. Hay que darle caña al City, lo que pasa es que es lo mismo de siempre. Haaland me da un miedo horrible. No dejan de apretar, ¿eh? O sea, llevamos como 5 corners seguidos. No paran, ¿eh? Qué rabia me da la máquina cuando me vacila, ¿eh? Vale, podemos salir a la contra, pero es que es imposible. El City está defendiendo con 8. O sea, el City básicamente es Haaland, Foden y poco más. Y es que no se mueve. Tiene 8 tíos plantados atrás. No. Tenemos un problema. Se nos acaba de lesionar Depay. Y no tenemos delantero. Vamos a esperar a ver si se le pasa o algo. No, está muy lesionado porque es que ni siquiera corre al desmarque. No, ¿qué pase es ese?
Vale, pues tenemos que cambiar a Depay porque está lesionado. Tenemos que meter a Rusyn porque es que no tengo otra cosa. Fuck. Si veo que es para mucho tiempo, me tocará llamar a... O sea, recuperar algún cedido o algo. No. Problemas. Uf, Mosquera. Madre mía, Mosquera la que acaba de sacar. Pues otro 0-0, macho. ¿Qué pasa contigo? Es que no ha... Te lo juro por Dios que es que estaban todos los jugadores abajo, excepto Haaland y Foden. Vale, tranquilidad. Lo de Depay solo son 5 días porque tiene un golpe en el hombro. Menos mal. Estamos en la jornada 19 después de haber simulado hasta más o menos el 31 de diciembre y el equipo actualmente va así. Estamos novenos con 28 puntos. La verdad es que después de probar al equipo en varios partidos hay posiciones que no me terminan de convencer. El lateral izquierdo para la Premier flojea. El defensa central izquierdo flojea. Jude Bellingham flojea. Entonces creo que la temporada no va a terminar muy bien. No como al menos yo he esperado, por lo menos intentar clasificarnos para puestos europeos de alguna competición. Pero creo que no nos va a dar. Así que voy a empezar, yo creo, ya a buscar cambios para la siguiente temporada porque necesito empezar a entrar en Champions ya, la verdad. Tercera temporada, como mucho en la quinta temporada tenemos que empezar a jugar competiciones europeas y así la verdad es que no vamos a avanzar nada, así que voy a simular otro poquito más a ver qué tal. Hemos llegado a la jornada 27 y estamos octavos. La verdad es que la cosa no ha cambiado mucho. No sé si estando octavos podemos clasificarnos a algo, aunque sea la Conference League. No sé si estando octavo entras, pero el objetivo sería por lo menos quedar séptimos. Yo creo que sí que entras directos. Así que yo creo que es hora de darle caña y llegar al final de temporada porque el equipo es que no termina de funcionar. La clave es ganar la FA Cup, porque si ganamos la FA Cup podemos fichar un jugador de más de 90 de media. Así que esta temporada en la FA Cup tampoco hemos hecho nada. Quedan todavía 7 jornadas, así que vamos a ver cómo va a terminar el equipo. Vale, pues ha llegado el final de la temporada y finalmente hemos terminado séptimos. Yo creo que con esto nos da, al menos para la Conference League, nos da. Así que vamos a mirar las estadísticas de los jugadores. Vale, Depay ha vuelto a terminar como Pichichi, que por cierto ha terminado con 27 goles. No sé si habrá ganado la bota. Ahora lo voy a mirar, por cierto. 32 goles. Jeremai 12. Lucas Romero solo un gol. Qué decepción. Pensaba que se iba a hacer una temporada mucho mejor, la verdad. Jude Bellingham 10 goles. Pero me interesa saber qué han hecho los canteranos, la verdad. Porque es que me da mucha rabia porque ninguno juega. O sea, podéis estar viendo aquí que es que los tengo cedidos, que por cierto, los podéis estar viendo que los tengo cedidos, pero es que no juegan. O sea, es que es increíble. Pues sí, chicos, finalmente Memphis Depay termina como Pichichi de la Premier. Complicado estando Haaland, que por cierto, Haaland, 18 goles, ha marcado más Foden que él. Pero bueno, 27 goles de Memphis Depay. La verdad, delantero tenemos. Lo que nos falta es un MCO, porque Jude Bellingham no termina de encajar. Vale, me acabo de dar cuenta que es que Lucas Romero ni siquiera está jugando en su posición. A pesar de que ahí me ponga MDED, no se puede poner porque me sale con la exclamación. Así que le he mandado que cambie la posición. Son 40 semanas, es muchísimo. Pero es que no puedo hacer otra cosa porque es que no puedo poner una alineación con MD porque es que me faltaría un delantero. Y no entra en mis planes que hacer esos cambios. Así que vamos a intentar cambiarle la posición. De momento pues que vaya jugando así. Y las posiciones principales que habría que cambiar en la siguiente temporada son el MCO, el defensa y el lateral izquierdo. Principalmente porque creo que es lo más necesario para cambiar. Temporada cortita, sin mucho más que ver porque todavía se está formando el equipo. Una vez que consigamos ya formar el equipo, los partidos de Champions se van a ver todos. Pero obviamente no voy a jugar todos los partidos de la Premier. Así que toca empezar a ver competiciones europeas en este canal para jugar los partidos y ver alguna celebración de algún título. Porque si no,
final nos vamos a dormir aquí. Así que nada, gente, si te ha gustado el capítulo, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal, de activar la campanita, porque lo que se viene es que no estáis preparados para la simulación de carrera de jugador que se van a venir en el canal. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.